Sí, 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 dígame. Mire, pues yo creo que estaría primero lo de los 20 años de Fati, porque Fátima cumpleaños el 4 de junio y Misael Ataide Reyes sale el 16 de junio. Entonces sale 10 días, 12 días después del cumpleaños de Fati, del cumpleaños número 20 de Fátima. Y pues yo creo primero le narro lo del cumpleaños de Fati, lo que se hizo en el memorial allá en Toluca y cómo vivimos pues nosotros los cumpleaños de Fátima después del 5 de febrero. ¿Sí? Perfecto, pues arranquemos. ¿Ya está bien todo? Sí. Bueno, pues mire, pues nosotros después del feminicidio de Fátima, después de la ausencia de Fátima, pues nosotros los cumpleaños de Fátima no los festejamos. Es como una conmemoración de un año más sin ella, de un año más sin escucharla, sin verla, sin, sin tener esa esencia de Fátima entre nosotros, porque Fátima era pues algo muy importante, además dejó en nosotros su esencia, en todos y cada uno en casa tenemos una manera diferente de ver esta ausencia de Fátima, pero todos enfocados hacia lo mismo, se quedó con nosotros aquella esencia de la niña y ahora pues ya no percibimos la esencia de la que pudo haber sido una joven y de 13, 14, 15 hasta los 20 años. Fátima se quedó en esos 12. Con nosotros la esencia de la niña de 12 años y pues así la seguimos nosotros recordando a Fátima a través pues ya de estos 7 años. Así es como nosotros, su papá de Fátima, mi esposo y yo fuimos, mi esposo y yo al memorial. Es muy doloroso estar ahí, sobre todo sabiendo que uno de los asesinos de mi hija iba a ser dejado en libertad. Uno de estos 3 sujetos que dispusieron de la vida de mi hija y sobre todo pues que íbamos a tener que hacer nosotros lo que las leyes nos dictan en nuestro país, lo que los derechos nos exigen en nuestro país. Nosotros sí lo íbamos a, no lo íbamos, lo tenemos que hacer y la realidad es que es muy difícil tratar de entender las leyes en nuestro país. A partir de este 16 de junio del 2022, para nosotros, y yo hablo por mi esposo y por mis hijos porque tenemos el mismo sentimiento, para nosotros es indecible respirar la libertad del oxígeno de este sujeto que pues privó de la vida a mi hija, dispuso de la vida de una niña y que él sí tiene pues todos los derechos ya hoy restituidos y que a la familia de Fátima se nos exija pues que no nos acerquemos a él, que no tengamos contacto con él, que le respetemos su derecho a ser reinsertado a la sociedad y su derecho a, hacer a tener un proyecto de vida. El derecho del cual él privó a mi hija, del cual él dispuso, ahora se nos obliga, y no solamente a nosotros, a la familia de Fátima, sino a toda una sociedad. Las leyes nos obligan a respetar a este sujeto que distó mucho de ser un ser humano, que fue
inhumano y indecible lo que le hicieron a mi hija, él y su hermano y su amigo, y que ahora él vaya a disfrutar de todos los derechos que pudo haber disfrutado mi hija si ellos no hubieran dispuesto y no hubiesen decidido que ese jueves 5 de febrero del 2015 era el último día de vida de Fátima, porque ellos así lo decidieron. Entonces, es impotencia al máximo irse ustedes a sentar a una sala de audiencia en un tutelar donde le presentan a uno a un sujeto que está a meses de cumplir 25 años, que purgó 5 años dentro de un tutelar con menores, desde que él ya era mayor de edad, porque este sujeto ya era mayor de edad. Entonces, la realidad más difícil va a estar grabado en nuestras vidas, en nuestras mentes. Significa mucho, mucho, porque también significa el no acceso a la no repetición, porque ni siquiera nos garantizan que no vaya a haber repetición con este sujeto libre. Nosotros no nos sentimos seguros, tenemos miedo dentro de nuestro propio país, en el cual nosotros tenemos, la familia de Fátima, casi 7 años viviendo en confinamiento, en medidas de protección, sin tener libertad de la cual va a disponer y va a disfrutar el asesino de Fátima. Él sí va a poder vivir en libertad con toda la plena seguridad de que nadie le podemos hacer absolutamente nada. No podemos violentar su derecho a la vida, nadie. Si nosotros tuviéramos ese movimiento desde el jueves 5 de febrero del 2015, él ya no estuviera. Y la prueba es que él ahí está, que él ya salió libre, que ya se nos dijo que él ya pagó el haber secuestrado a Fátima, el haberla torturado, el haberla violado en superioridad numérica, el haberla lapidado y el haberla enterrado. A una niña de 12 años, él ya pagó y él ya tiene derecho a la vida, a vivir una vida en libertad, de la cual no podemos disfrutar la familia de Fátima desde hace 7 años. Nosotros vivimos en medidas de protección como si fuéramos prisioneros dentro de nuestro propio país, sin garantías de seguridad, muchísimo menos de permanecer con vida en nuestro propio país. Pero un asesino sí, él tiene todas las garantías, todos los derechos, y tan solo el derecho de que en una sala del Poder Judicial del Estado de México se nos exija respetarle el derecho a la vida. Es muy difícil vivir esta situación y saber que estamos respirando el mismo oxígeno del asesino de Fátima y que está totalmente protegido. Lo único que nos faltó, porque también se nos dijo claramente que no hay manera de obligarlo a que nos entregue la reparación integral del daño. Estuvo 5 años en confinamiento, en un tutelar, en donde le daban terapias para que no volviera a repetir lo que hizo con mi hija, en donde se le apoyaba con todo, en este lugar jamás fue tratado como un prisionero, jamás fue tratado como un delincuente, como un asesino. Él no fue tratado así. Pero nosotros sí. Nosotros a lo largo de 7 años después de que ellos asesinan a Fátima, hemos vivido esto. Y es muy difícil que uno se siente en una sala de audiencia a escuchar que él no tiene dinero para pagarnos la reparación integral del daño, pero que cuando salga y consiga trabajo nos va a pagar poco a poquito. Y que el Poder Judicial y todo el sistema, pues simplemente nos digan que no hay manera de obligarlo. Se le sentenció y solamente cumplió con una de las medidas del internamiento, con uno de los 2 castigos que le dieron, el internamiento a 5 años en un tutelar, siendo él ya mayor de edad, porque él ya tenía 20 años, estuvo 2 años prófugo, solamente 5 años, y
y con lo único que cumplió fue con su medida cautelar, porque con la reparación del daño él no cumplió y no hay manera de obligársele. Es una burla nuestro código penal. Y pues ojalá y haya alguien que me ayude a que se legislen leyes, a que se revisen las leyes contra estos menores. Yo sé que es muy difícil y que a él no le va a tocar ya, porque ya no le va a tocar, él ya se fue, ya está libre, él ya va a disfrutar, él ya va a vivir. Lo que hizo con mi hija no tiene nombre y que estas leyes lo protejan. Todos sabemos que un niño de 11, 12 años sabe perfectamente que si toma un arma va a provocar algo grave. Sabemos que son conscientes los niños de 11 y 12 años. Imagínense un sujeto de 17 años, 8 meses. ¿No va a saber que una arma puede causar daño? Picó más de 200 veces a mi hija y lo trataron como a un niño. Lo dejaron 2 años en libertad, lo recapturan a los casi 20 años, lo condenan a 5 años y a una reparación integral del daño ridícula, que es una humillación hacia las víctimas colaterales del feminicidio. Eso es lo peor que nos pudo haber pasado, el vivir ahora con todas estas deficiencias dentro del sistema acusatorio para menores. Ojalá y que se pueda hacer esta revisión y ojalá y que los menores asesinos paguen de acuerdo a la gravedad del delito que cometen. Nosotros, la familia de Fátima, jamás vamos a volver a ser los mismos. Nadie en casa, ni sus sobrinos, ni sus hermanos, ni sus cuñados, ni sus padres de Fátima y Daniel. Nunca vamos a volver a ser los mismos y sobre todo con estas medidas de protección ineficientes e ineficaces, en donde en un país como México se nos condena a las víctimas como si fuésemos asesinos y a los asesinos se les deja en libertad y se les brindan todas las garantías, tanto de seguridad como de una reinserción a la sociedad y de un proyecto de vida, el proyecto de vida que nos han negado a nosotros, a niños que cuando asesinaron a Fátima tenían 3 y 4 años, 7 años en confinamiento y solo Dios cuántos más. Mis nietos que no son libres y que tenemos que estar con ellos encerrados en las casas donde nos tienen, porque no tenemos nosotros la seguridad de que a ellos no les vaya a pasar nada en la calle, y aún máxime después de lo que hicieron con mi hijo Daniel. Entonces, somos una familia que vivimos como prisioneros literalmente, sin garantías de seguridad, de permanecer con vida, sin garantías de absolutamente nada, y el Estado mexicano sigue siendo omiso e indolente. Ojalá y ningún niño, ninguna niña, ninguna mujer vuelvan o tengan que vivir o luchar por su vida hasta el último aliento sin lograrlo, como lo hicieron mis 2 niños, Fátima y Daniel. Y que a estos menores de verdad se revisen las leyes desde el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que lo hagan, los 3 poderes, que lo hagan y que las revisen, porque estos menores asesinos no se tientan el corazón para nada, para destrozar familias como lo hicieron con Fátima, con Daniel y con la familia de Fátima. Así es como nosotros vivimos. Más bien, tratamos de vivir y de sobrevivir al asesinato al feminicidio de Fátima y al asesinato de Daniel, víctima colateral del feminicidio de su hermana Fátima. Y, o sea, no ha existido, bueno, no ha existido un careo entre ustedes y ellos o los abogados en saber realmente
si realmente él participó en todo, porque me había comentado que finalmente no se habían hecho absolutamente las pruebas como necesarias en el momento por parte de la policía y todo eso, ¿no? O sea, de la entonces, fiscalía. ajá, de O la sea, fiscalía, o sea, que no tuvieron como, o sea, que no llevaron como muy bien el proceso, ¿no? Y pues, entonces, o sea, no sé si a lo mejor ya exista como este tipo como de saber, ¿no? De tener como ese careo, ¿no? Y de saber realmente, o sea, si los 3 participaron en todo. Sé que absolutamente se vuelven cómplice en automático. Yo no quiero como escuchar que en algún momento lo estoy defendiendo o algo así, porque al contrario, pero saber, ¿no? O sea, si ya tienen como eso, como para tener como más pruebas o poder reabrir el caso en algún momento, para volverlo a encarcelar o que se pueda hacer algo, pues, porque obviamente, si la fiscalía no cumplió con un protocolo, pues, entonces, ¿cómo se puede llegar a exigir algo si no se tienen como esas pruebas? Entonces, a lo mejor si él, ¿no? Ya se digna a decir un poco la verdad y de cómo pasaron las cosas, a lo mejor se puede, empezar por ahí, ¿no? pues nosotros lo único que sabemos es que cuando se captura, se agarran a los dos hermanos Ataide Reyes, Misael gritaba que él no la había asesinado, que él nada más la había detenido. Él gritaba porque lo oyeron, bueno, fue parte de las declaraciones de testigos y de policías que estuvieron en el lugar cuando lo agarraron, cuando no permitimos que los lincharan. Misael gritaba, yo no la maté, yo solamente se las agarré. Quien la violó fue el pelón y quien la mató fue mi hermano. Ellos le echaron las piedras, yo nada más la detuve. O sea, él mismo decía lo que había hecho y en las declaraciones lo dijeron. Y después haber visto la ropa de ellos, pues la ropa era de Pelón, de Luis Ángel y de Misael. La ropa era de los tres, las prendas tenían sangre y pues la realidad es que la mochila de la América que tenía sangre y lodo era de Misael, y los tenis, la realidad no sabemos de quiénes eran, porque los tenis nunca, pues no aparecieron ya, pero Misael fue el que salió con la mochila de mi hija en las manos. Y yo lo vi corriendo con la mochila de mi niña. Y la verdad es que es muy horrible decirles, pero en aquellos momentos nosotros pensábamos, aquel dicho que decían nuestros abuelitos, ¿no? Que es horrible el dicho y la comparación, pero que al final sí viene siendo aplicable a este sujeto. Al momento de que los policías y la gente lo escuchaba gritando porque lo estaban golpeando, pues que, que nosotros decíamos, pues tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y él solito gritaba, no, por favor, no me peguen, yo no la maté, yo solamente la agarré. O sea, ¿cómo se atreve a decir eso? O sea, él detuvo a Fátima para que le hicieran todo. O sea, esas fueron declaraciones pues muy contundentes de testigos que testificaron en las dos, tanto en la de los adultos como en la de menores. Y testigos que testificaban que la ropa, testigos que habían sido compañeros de juego de fútbol de ellos, vecinos que se juntaban, que jugaban fútbol, todos los que fueron a declarar decían, la ropa es de Luis Ángel y Misael, la sudadera es de tal y la camiseta es de tal y el pantalón es de tal. O sea, ellos identificaban las prendas porque pues ellos los veían con ellas y las prendas todas tenían sangre. Lo único que no sabemos, todas tenían sangre de Fátima. Pero según la fiscalía dice que
la sangre era de un masculino. ¿Cómo sabían que era de un masculino si ellos mismos plasmaron en el expediente que no tenían tiras reactivas y que no les hicieron ningún tipo de confronta? Entonces, ¿de dónde les salió que era la sangre de un masculino? Ellos, igual como yo se los dije, ¿ustedes son adivinos o son brujos? Porque ¿cómo pueden adivinar si ustedes plasman en un expediente que no tiene tiras reactivas para comparar perfiles genéticos? Entonces, ¿cómo? Tan solo de ver, si yo veo dos manchas de sangre, ¿puedo saber cuál es la de una mujer y la de un hombre? ¿Puedo saber que una sangre, gotas que hay en ropa, o en un cuerpo, o en las uñas, o en un cuchillo, puedo yo a simple vista identificar si la sangre es de un masculino o de un femenino? Por supuesto que no. Esas son muchas de las contradicciones que hubo en el caso de mi hija con la fiscalía. ¿Cómo es que si no hacen confrontas, no sacan ellos perfiles genéticos? ¿Cómo adivinaron que la sangre era de un masculino? Es que hay como muchísimas irregularidades que absolutamente como que no cuadran, y entonces eso hace como más complicado el caso. Y Sí, sobre todo, eh, que este sujeto, o sea, esté libre, porque finalmente, o sea, no sé, exactamente como de qué privilegios tiene, como para que se le siga juzgando como menor de edad, cuando finalmente ya no tenía la edad, como para ser juzgado de esa manera, porque estuvo 2 años prófugo, por lo que entiendo. Entonces, mm, no sé si ustedes puedan cambiar como de juez o quién dictaminó eso, o si puedan, tener como otro abogado o algo así como para poder, o sea, realmente como volver a armar los hechos, de la situación. pues allá regresó. Okey, ¿me escuchaste, Lorena? O Sí, sí, te sí, te sí. repito. Mire, apenas ayer tardidente magistrado. Lorena, no la escucho. Ya, sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Creo que ya no me escucha. Ahorita me voy a parar desde que Está medio cortado, pero creo que sí, creo que ahora sí ya la escucho de nuevo. Mire, pues tuvimos una reunión con el presidente magistrado del Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de México, y precisamente para hablar de este tipo, de este sujeto, para hablar pues, de la liberación, de la salida del tutelar de este sujeto de casi ya 25 años. Y entonces, pues yo le pedí a él, pues, ayuda para hacer una nueva reforma, o sea, que se lance la propuesta desde el Poder Judicial del Estado de México. Y él me dijo que sí, que lo iban a intentar, que lo iban a hacer, que en nombre de Fátima, que se merece una revisión a esas leyes, ¿sí? Porque él también está indignado porque estas leyes pues no han cambiado desde hace muchísimos años, nadie ha hecho absolutamente nada y los menores, usted sabe que siguen siendo reclutados por el crimen organizado, por esta misma situación, porque ellos pueden hacer lo que les da la gana y disponer de la vida de quien sea
y solamente pagan con 5 años, y eso en algunos casos. Casi nunca son sentenciados, porque según 5 años es la sentencia máxima que puede tener un menor. Entonces, él me dijo que sí, que está indignado, que vamos a ver esto, que lo vamos a trabajar, pero ojalá y no se quede en un veremos. Yo voy a seguir insistiendo con esta revisión, y pues vamos a seguir nosotros insistiendo para esto del menor. Y la realidad es que también el magistrado nos dijo muy claramente que no se puede regresar, no se puede volver a juzgar. Él cometió el asesinato de Fátima siendo menor de edad, a los 17 años, y así lo hubieran recapturado a los 30, lo hubieran juzgado como menor, aunque hubiera tenido 60 o 90 años. Lo hubieran juzgado como menor porque el delito lo cometió siendo menor, aunque le faltaran 4 meses, 5, él era menor de edad. Entonces, así fuera como fuera, las leyes para los menores son muy claras. Y pues ustedes saben que ellos tienen mucha protección de derechos humanos, la protección que no tenemos las víctimas, porque lo pueden ver claramente en el caso de nosotros, que seguimos en medidas de protección, seguimos en muchísimo peligro, y sí estamos en un estado de indefensión abismal ante pues un mecanismo nacional de protección ineficiente y ineficaz, ante medidas de protección ineficaces que ni siquiera las dictan porque ni les importa la seguridad de las víctimas en el Estado de México, a la Fiscalía, Comisión de Víctimas, a quienes son las encargadas de dictar unas medidas de protección eficaces y eficientes, no lo hacen. No les importa que nos maten, no les importa, para ellos hasta sería mejor que nos asesinaran a los papás de Fátima para que dejáramos de moler, porque sabemos que somos esa piedrita en el zapato del sistema de impartición de justicia del Estado de México. Pues sí, la cuestión es que ustedes como familiares, o sea, realmente como que gracias a esto, o sea, se pueden dar a notar realmente como estos temas como son tan fuertes y principalmente en el Estado de México. Entonces, prácticamente, desgraciadamente, el caso de Fátima, sí siento que es como un gran cimiento para seguir avanzando sobre el tema de los feminicidios en el Estado de México y en general, de la República Mexicana. Entonces, pues, la verdad es que yo sí es algo que tengo que agradecer por todas las que ya no están aquí, por toda esta fuerza y por toda esta voluntad que ustedes tienen como de manera constante, pero sobre todo, o sea, dejar de lado un miedo, ¿no? Para poder seguir con esto, porque hasta donde sé, eh, l ellos estaban como involucrados, como en esta parte del narcomenudeo y eso, ¿no? Sí, sí, Entonces, es esta parte, o sea, que por eso es que balean su casa, ¿no? sí, O sea, como en un acto como de venganza, ¿no? sí. Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, entonces, ¿por qué no también se les puede juntar los cargos, no solamente por el feminicidio, sino también por narcomenudistas o ese tipo de cosas que se les pueden ir juntando, los delitos, ¿no? Pero, pues, la verdad es que son cosas que no lo sé, por eso es que yo me la paso como preguntándole, señora Lorena. Pues mire, la realidad es que sí hay muchísimos vacíos en el caso de Fátima, porque pues no solamente se les pudo haber juzgado por el asesinato de Fátima, por el secuestro, la tortura, porque son diversos delitos dentro del feminicidio de Fátima, como el secuestro porque la privaron de la libertad,
la torturaron, la violaron, la lapidaron, la enterraron. Posterior al feminicidio de Fátima, pues el delito es balean la casa, pero lo toman como un acto de intimidación las autoridades en el Estado de México, no como un acto de amenaza, sino nada más de intimidación, porque si usted no sabe, pues en el Estado de México las amenazas de muerte no proceden hasta que a usted le pase algo, o sea, hasta que usted esté muerta, entonces ya van a proceder las amenazas de muerte. Bueno, es esto, la persecución, las amenazas que hacían con mi esposo, la familia de José Juan Hernández Tecruceño, a la hora de localizarlo en el lugar donde mi marido laboraba, porque mi marido siempre fue chofer de transporte público en la zona conurbada de Naucalpan, su zona de manejo de su narcomenudeo de ellos. Entonces ellos localizaron la ruta y ellos amenazaron de muerte a mi esposo tuvo que dejar de trabajar. En la primaria, en la secundaria y preparatoria donde iba mi hijo Omar y Daniel, iban camionetas de vidrios polarizados, hablaban a la institución a preguntarle a las trabajadoras sociales, a la directora por mi hijo Daniel. Y hablaban por teléfono, y esto no es cosa que yo diga, es cosa que está plasmada en un expediente donde la trabajadora social habló con personal de la fiscalía para que fueran a tomar sus declaraciones, se les entregaron los números de teléfono de donde les marcaban a ellas para preguntar por Daniel, y bueno, pues esto es algo muy grave, lo que estaban haciendo y lo que hicieron con mis hijos. Prefirieron sacar a mis hijos y a mis nietos de las escuelas porque corrían peligro todos los niños. O sea, aquí no les importaron Daniel, no les importó Omar, no les importaron mis nietos que iban al kinder, aquí les importaron los demás niños, menos los míos. Los encerraron, estuvimos en la primer casa de resguardo, después de la balacera, después de que empezaron con mi marido a intimidarlo en su trabajo, después de que iban camionetas a las escuelas, hablaban de números distintos con maestros y con trabajadoras sociales de la escuela. Entonces, fueron a tomar declaraciones, fueron a recoger estos números de teléfono, pero solamente decidieron Educación Pública y Fiscalía del Estado de México sacar a mis hijos y a mis nietos de la escuela y resguardarlos en una casa de seguridad 3 meses, para que posteriormente a dejar en libertad al nieto de los narcomenudistas, del abuelo militar, de los tíos judiciales federales del Estado de México, del papá policía municipal de Naucalpan y de los primos militares. Entonces, prefirieron hacer esto y sobre todo aceptar un video de una escuela que claramente está coludida con el narcomenudeo, como es la escuela Sierra Nevada, y prefieren hacer esto con mis hijos, después me amenazan de muerte dentro de la sala de audiencia, después me dicen que pues que son grandes narcomenudistas que le trabajan al cartel de Jalisco, a la Unión de Tepito, que tienen abogados que defienden casos de narcotráfico en el altiplano y de secuestro, que son abogados que están en un despacho de primer nivel en Polanco, y que pues que esta escuela Sierra Nevada da un video que después se comprobó que era ilícito y se logró una sentencia, pero mientras nos hacen vivir todo esto y me asesinan a mi hijo en Monterrey. Es todo esto lo que hemos tenido que soportar. Es todo esto lo que hemos tenido que vivir con esto del de los narcos, de la delincuencia organizada dentro de los feminicidios de nuestras hijas. Por ejemplo, yo y la familia de Fátima entregamos a los asesinos. Nosotros no sabíamos de narcos, nosotros no sabíamos de carteles ni de nada. Entregamos a los 3 asesinos y nos han hecho vivir un infierno. Y nos han asesinado a Dan y nos volvieron a sumir en el peor de los infiernos. Primero Fátima, después de todas estas pérdidas
irreparables, porque no van a tener, nunca les va a alcanzar, nunca le va a alcanzar al Estado mexicano para pagarme lo que hizo con mis hijos, nunca. ¿De qué manera van a reparar el que nosotros vivamos ya 7 años en confinamiento? Hablan del COVID. Yo les digo, han vivido 2 años en confinamiento por una pandemia. Nosotros vivimos la pandemia del feminicidio desde hace 7 años. 7 años recluidos. 7 años sin poder ser libres. ¿Y cuántos más nos faltan? Al Estado mexicano no le va a alcanzar para repararnos el daño. Nunca, nunca nos van a poder a nosotros reparar el daño de lo que nos han hecho. Las ausencias de mis hijos, cuando ellos pudieron haber actuado bien, pudieron haber aplicado las leyes como son y los protocolos y todo lo que se debió de haber hecho en el caso de Fátima con perspectiva de género, debida diligencia y tomar en cuenta que Fátima era una niña. No lo hicieron, no lo hicieron. No lo hicieron y prefirieron hacernos vivir este calvario y enredarnos en las redes del narco para poder destrozarnos y sumirnos en el infierno. Que hoy Daniel no esté con nosotros. Destrozaron la vida de mi hijo y de toda la familia de Fátima. Entonces digo yo, ¿hasta cuándo va a parar esto con nosotros? Ahora, vea esta situación. Yo tengo ataques de pánico, tengo ansiedad, tengo problemas de salud y tengo que viajar 12 horas para venir a ver el caso de Daniel. El caso de omisión e indolencia de la Comisión de Víctimas y de la Fiscalía del Estado de México. No le brindaron a mi hijo ni siquiera el acceso al sistema de salud, mucho menos a la alimentación y a la educación. De eso ni hablar, pero al sistema de salud. Asesinaron a mi niño en una medida de protección, a un testigo protegido. Dejaron morir a Daniel. No les importamos las víctimas. Y vea lo que hacen. Yo tengo que venir en mi propio carro, en mi propio coche. Yo no tengo seguridad. Venimos solos en una carretera donde ya nos ha parado la Guardia Nacional en varias ocasiones y nos ha dicho que ellos no conocen el botón de asistencia del mecanismo nacional, que ni siquiera saben lo que es un mecanismo, que ni siquiera, y que además ese botoncito, ¿qué? O sea, así nos han dicho los de la Guardia Nacional. Qué terror, ¿verdad? Viajar en esta carretera. Lore, te volviste Pues, a cortar. ¿sí me sigue escuchando? Casi no, ya no te escucho. Se cortó Ya no me escucho. se cortó la comunicación. Bueno, Ahora tanto, sí. sí, sí, ahora sí. Ajá, Bueno, pues sí. mire, pues tenemos que vivir esta situación de venir nosotros sin medidas de protección y pues se supone que venimos a audiencia a ver el caso de Daniel y todo, a ver a ver la fiscalía, porque también acá en Nuevo León son un caso espantoso donde no se cansan de decirnos que la Universidad de Nuevo León está manejada por narcos. El hospital universitario está manejado por narcos, que el rector de la Universidad de Nuevo León tiene más poder que el mismísimo gobernador. Y todo el tiempo es estarnos tratando de meter miedo para que dejemos todo. ¿Y qué hay de mi hijo? ¿Y qué hay de nosotros? ¿Y qué hay de la vida y el proyecto de vida que teníamos? ¿Qué hay? ¿Cuándo nosotros vamos a tener derecho a un proyecto de vida en libertad con garantías de seguridad y de vida? ¿Cuándo? O sea, esto es lo que la sociedad que forma parte del Estado mexicano a la hora de decir por qué rompen vidrios, por qué pintan paredes. Deberían, de verdad que yo a nadie le prestaría mis zapatos, pero 5 minutos en estos zapatos del papá y la mamá de Fátima, 5 minutos aquí
sabiendo que en cualquier momento pueden perder la vida y que ya perdieron a lo que más amaban, que son mi hija Fátima y Daniel. Los padres lo que más amamos en esta vida es a nuestros hijos y vea de qué manera nos destroza. Sí, o sea, como bien menciona, pues prácticamente todo es como una consecuencia y todo esto como que se va encadenando y es como algo infinito. Sí, no la escucho yo a usted. ¿Ya me escucha, Lorena? ¿Usted sí me escucha? Sí, sí le Sí, pero escucho. yo la escucho muy, muy bajito. Ok, ¿me escucha mejor ahí? ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha ahí, Lorena? Bueno, Sí, bueno, pues la escucho muy bajito. ok, Lorena, pues mire, si quiere, entonces retomamos para después la entrevista. ¿Sabes qué siempre pasa cuando te hacen una llamada? ¿Verdad que esto pasa cuando hacen llamadas? Sí, Lorena, no se Se preocupe. va, se va. A ver, espéreme un segundito, déjeme salgo y vuelvo a entrar. Ok. Ah, bueno, ¿cómo ves? Sí, Oh, hola, ya los escucho bien. qué bueno. Sí, bueno, sí, si ya no se pierde tanto la señal. Sí, Lorena, le decía que, pues, que todo esto es como una cadena como infinita, ¿no? De cosas, ¿no? Que se van como juntando y acumulando y que finalmente eh, lo que pasó con Fátima es como consecuencia de todo lo que están pasando todos ustedes, ¿no? Entonces, me parece, pues, algo completamente terrible, o sea, que sí es algo de lo que tenemos que hablar, que es algo que sí tenemos que dar a conocer, pero, o sea, lo que a mí me llega como a sorprender más es que ustedes no tengan como actualmente como algún tipo de seguridad, eh, porque, pues, este tipo ya salió de la cárcel y o sea, por lo que yo entiendo, ¿no? O a mí me da miedo encontrármelo allá afuera, ¿no? Pues, O sea, entonces, si a mí me da miedo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor a cualquier mujer le daría miedo, estar al lado compartiendo con él el transporte público, o la calle, o lo que sea, pues me parece algo irreal, o sea, ¿no? O sea, tener que compartir, el espacio público, ¿no? O una vida con alguien con estos problemas que finalmente yo siento que puede ser que difícilmente se puedan readaptar, aunque finalmente no puede ser imposible, pero con base en muchos casos, pues las personas vuelven a reincidir, a cometer, los mismos delitos. Aunque sé que también no puedo asegurar exactamente que eso va a volver a pasar, ¿no? Simplemente hay como una estadística de que puede o no puede llegar a pasar, pero pues obviamente yo como mujer, pues me da como ese miedo y también como esa impotencia. Entonces, si esta persona ya salió de la cárcel, ¿ustedes qué protección tienen ante esto? Porque pues sabemos que es una persona peligrosa, ¿no? En la que tiene como ciertos, eh, los primos militares,
el papa en la policía municipal, los tíos judiciales, ¿no? Y entonces tiene como una gran protección, podremos decirlo, ¿no? Por parte de las autoridades, que finalmente tendrían que estar como del otro lado. Y entonces yo me pregunto, ¿y quién está con ustedes? O sea, ¿quién los está protegiendo? ¿Quién les está dando como ese chaleco antibalas, ¿no? Para su protección y cómo le están haciendo como para vivir. Pues mi esposo sale a trabajar en su coche, en este que usamos para venir acá, ¿sí? Que la realidad es que a nadie en el gobierno poco le importa el mecanismo nacional, poco le importa la Fiscalía del Estado, poco le importa la Comisión de Víctimas. Sabemos que hay recurso, pero pues la realidad no sé en quién lo apliquen, ¿no? Con respecto a las medidas, estoy hablando con respecto a las medidas. No sé en qué víctimas lo apliquen, o porque pues a nosotros nos han hecho innumerables análisis de riesgo que no han servido para nada. Traemos un botoncito de asistencia que yo te digo y ya te lo comenté. Cuando murió mi hijo Daniel, lo tocamos desde 72 horas antes. 72 horas antes de que mi hijo muriera. Nunca nadie nos apoyó. Entonces, ¿te imaginas? Venimos en una carretera que todos sabemos que es peligrosa, ¿sí? Estamos en riesgo por las amenazas de muerte de la familia de José Juan Hernández de Cruceño, por toda esta persecución que han hecho a través de años. Ahora sale un asesino, amigo de José Juan Hernández de Cruceño, que siempre respetó el pacto de silencio, nunca habló absolutamente nada, y que el día que nosotros lo vimos soberbio, con aquel odio en contra de nosotros, con aquella burla dentro de la sala de audiencia, y con todo el apoyo de la juez, esta juez que se llama María Magdalena Gómez, esta juez que nos recitó los derechos que tenía un menor cuando en realidad ella sabía que estaba recitándole los derechos de un menor a un adulto de casi 25 años. Entonces, la realidad es que es indecible la revictimización que han hecho con nosotros el Poder Judicial a través de 7 años. Nuevamente lo volvemos a vivir cuando esta juez nos recita todos los derechos que tienen los menores, dejando a un lado que estaba recitándoselos a un adulto de 25 años y que estaba hablando con los papás de una niña de 12 años que fue asesinada de la forma más inhumana por ese sujeto, ¿sí? La realidad es que no tenemos ninguna medida de protección. Ustedes ahorita lo pueden ver, venimos en el coche, van a ser las 8 de la noche, no, ya son 8:15 de la noche, todavía no llegamos a Nuevo León, pero al mecanismo nacional y a ninguna autoridad del Estado de México y de nuestro país le importa poco la seguridad de la familia de Fátima. Aún con que yo también se los comenté a ustedes. En mi perfil se los he mandado a la fiscal, se los he compartido a los abogados del caso de Fátima y Daniel. Tengo solicitudes de amistad de los Beltrán Leiva, de los del Cartel del Golfo, y últimamente una solicitud que me mandaron todas, sin foto de perfil, de Ovidio Guzmán. Yo sé que son para seguir a nosotros queriendo meternos miedo, pero ellos, la familia de José Juan y de Luis Ángel y Misael, no saben que no tenemos miedo. Ya se lo demostramos a través de 7 años. No les tengo miedo. Ellos me quitaron lo más preciado que yo tenía en mi vida, a mis 2 niños. Yo no los voy a asesinar. Yo no los voy a mandar matar. Yo quiero que vivan muchos años. Quiero que su vida sea larga porque quiero que paguen en vida lo que le hicieron a mis niños y lo que nos están haciendo a nosotros ahora. Pero estas son las garantías que tenemos de seguridad. Las mamás, los padres de las víctimas
y de las víctimas de feminicidio y de las víctimas colaterales. Estas son las garantías que tenemos, este es el apoyo que tenemos de nuestro sistema, de nuestros mecanismos. Así es como aplican el recurso, dejando a las familias que se muevan como puedan. Yo sí no lo digo, Nuevo León nos paga los viáticos, pero no nos proporciona un auto, este es nuestro auto. Y lo que le pase al auto a ellos no les importa, ellos nada más te dan para la gasolina. Todo lo demás, las llantas. Sí, las llantas, el aceite, la gasolina, las llantas, el aceite y lo que le pueda pasar al coche a ellos no les importa. A ellos no les importa porque pues ellos te están dando para los viáticos y sobre todo la seguridad, que es lo más importante. A nadie le importa, ni a los de Nuevo León, ni a los del Estado. Le puse, es mucho, muy cómodo. Que nosotros nos cansemos. Es una llamada que tengo. Están, bueno, pero eso es lo que yo le puedo comentar de acuerdo a eso. Ok, Lorena, pues te agradezco mucho. Ahorita como que se empieza a cortar como un poco más la comunicación. ¿Sabe? Otra vez se bajó el volumen, fue por la llamada. Otra vez le hago lo mismo. Ok. Me salgo y vuelvo a entrar. ¿Qué onda, Cris? ¿Le decimos que ya cortamos? Sí. Pues es que yo lo digo por lo de la carretera. ¿Lore? Sí, ya los escucho bien a los dos. Ok. Pues mira, te decía que si quieres, terminamos por hoy para que no tengas más problemas con el audio o con el video y nos podamos volver a conectar la siguiente semana. ¿Te parece bien? Claro que sí, sí, está muy bien. Yo regreso a la ciudad, bueno, al Estado de México el 1 de julio. Sí, regreso el 1, pues ya. Sí, o sea. Ok, sí. Sí, tú nos dices qué día les queda. Y Okay. también no sé si exista la oportunidad, Lorena, de que también podamos incluir a tu esposo a estas conversaciones. Hola, buenas tardes. Claro que ¿Qué sí. tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Él dice que sí. Mi esposo dice que sí, por supuesto que sí. Sí. Ok, Lorena, pues muchísimas gracias. Que tengan un excelente camino. Yo sigo Gracias. en comunicación contigo, sigo radiando así y sigo compartiendo lo que me has dado y créeme que sí, vamos a darle como el mayor seguimiento posible. Ok, muchísimas gracias. Gracias Gracias. a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Con Adiós. cuidado. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.